De este día vamos a platicar acerca de odontología de mínima intervención. Este es un tema muy importante para nosotros porque es la filosofía de trabajo que estamos procurando poner en práctica aquí en el diplomado. Son tratamientos que realmente existen en nuestro medio desde hace mucho, mucho tiempo, pero que a raíz de la pandemia y con el afán de generar menos aerosoles en la consulta, se implementaron y adquirieron más uso en la práctica en la odontopediatría. Como saben, la odontología ya venía cambiando, pero con la pandemia, esto no solo nos permitió retomar todos los tratamientos que vamos a ver a continuación, sino que nos ha permitido estudiarlos ampliamente, por lo que cuentan con un gran respaldo de evidencia científica. La realización de procedimientos no invasivos, micro o mínimamente invasivos, va adquiriendo día con día una connotación muy importante. Dichos tratamientos tienen en común el hecho de que se basan en conceptos mucho más modernos para el tratamiento de la caries, con un enfoque mucho más conservador y biológico. Tienen una eficacia comprobada en el control de la caries y importante, ¿verdad? Sobre todo en ese momento que se retomó todo por la pandemia, es que no generaban aerosoles, ¿verdad? Porque muchos de ellos no requieren el uso de instrumental rotatorio de alta velocidad o incluso el uso de la jeringa triple. Es importante hacer una distinción o una diferenciación inicial sobre los conceptos de mínima intervención y mínima invasión. Normalmente se usan como sinónimos, pero no es así. La mínima intervención es una filosofía de promoción y prevención en salud que busca un diagnóstico temprano, remineralización, tratamientos interceptivos y mínimamente invasivos para el manejo de la caries dental. Es decir, que es una forma de pensamiento. Por otro lado, está la odontología de mínima invasión, que es un procedimiento, es un acto clínico a través del cual se busca tratar una lesión de caries, tratando de preservar la integridad o la salud de las estructuras que estamos tratando. Entonces, en resumen, hablamos de una filosofía o de una forma de pensamiento versus un acto clínico. La odontología de mínima intervención presenta estos 5 pilares. El primero de ellos, el diagnóstico temprano, no solamente de las lesiones o de los factores de riesgo, sino, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ver al paciente como un todo. No solo es que abra la boca y ahí tiene tantas caries y voy a hacer tales tratamientos, sino que hay que evaluar el riesgo individual de mi paciente para así establecer una serie de pautas personalizadas que, si bien la realización de restauraciones es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer, pero debemos también redireccionar hábitos, principalmente referente a la ingesta de azúcar y a la remoción mecánica del biofilm. Otro pilar importante es la remineralización de las estructuras que se ven afectadas por los ácidos bacterianos. Prevención. Prevención primaria y secundaria. O sea, cuando el paciente está sano, yo tengo que hacer todo lo que está en mi haber para mantenerlo así. Pero si vemos que ya han aparecido los primeros signos de la enfermedad, entonces debemos procurar mantener esas lesiones inactivas. Cuando estos 3 primeros pilares fracasan, entonces tenemos los otros 2. Las intervenciones operatorias, es decir, cuando ya una lesión se encuentra en un estado irreversible, es decir, ya está cavitada, pero lo hago a través de operatorias mínimamente invasivas. Y si ya existen restauraciones en la boca de mi paciente,
pues debo reparar y pulir. Tratar de, es decir, tratar de conservar la mayor cantidad de esa restauración si es posible, solo retocar, volver a resellar, evitar remover el 100% de la restauración antigua porque eso aumenta el riesgo de que se vaya a complicar mi tratamiento. Este es un flujograma que muestra las diferentes opciones de tratamiento que tenemos dentro de este concepto de mínima intervención, según las características de la lesión cariosa. Cada color indica la severidad de la lesión. Tenemos lesiones incipientes, moderadas, avanzadas. Y los tratamientos que ven ustedes aquí señalados, incluso 2 o más veces, es porque puede ser utilizado en diferentes estadios de caries y también pueden ser utilizados tanto de forma individual como, como un conjunto, ¿verdad? De tratamiento. Es importante señalar que independientemente del tratamiento que yo seleccione, dentro de todo este listado de procedimientos sugeridos, que les voy a enseñar por acá, dentro de todo este listado, cada paciente debe ser motivado e instruido para que busque la desorganización del biofilm. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, independientemente del tratamiento, vamos a promover el cepillado dental con pasta fluorada y la adopción de hábitos de dieta bajo en azúcares. Es decir, tiene que haber un control dietético. Y esto, como les digo, independientemente del tipo de tratamiento que yo seleccione para mi paciente. Entonces, esto que está acá, lo hemos hablado en clases anteriores, es lo que ustedes van a estar promoviendo día con día, es ese recordatorio permanente a los padres de nuestro paciente, en donde es indispensable el uso de pasta fluorada que debe tener como mínimo 1000 partes por millón de flúor y ser utilizada como mínimo 2 veces al día. Recordar que hay una dosis, ¿verdad? La cantidad de pasta va a estar prescrita de acuerdo a la edad de mi paciente. El cepillado debe ser asistido hasta los 8 años de edad aproximadamente, ya cuando mi paciente tiene una motricidad fina desarrollada y por supuesto promover el uso de hilo dental. Em, de todo este listado de tratamientos, algunos ustedes ya lo vieron, otros los vamos a ver a continuación. Por tanto, el contenido de esta clase es el siguiente. Vamos a hablar acerca de resinas infiltrativas, de fluoruro de amino de plata, de remoción selectiva de caries, remoción química mecánica de caries, el TRA, que es el tratamiento restaurador traumático, y vamos a finalizar hablando de técnica de Hall. Así que vamos a comenzar con las resinas infiltrativas. ¿Qué son? Son un tipo de resina de muy baja viscosidad que puede, como su nombre lo indica, infiltrarse en el tejido dental desmineralizado, mas no cavitado, sin la necesidad de remover tejido sano. El sistema está indicado para lesiones de caries proximales con una extensión máxima de 1 tercio externo y para lesiones de mancha blanca en superficies libres vestibulares. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les he puesto yo un diagrama de cómo va la evolución de la caries, comenzando por un diente sano, sin ningún tipo de cambio histológico. Estas que están identificadas con la letra E significa que la lesión está únicamente en esmalte. Es E1 cuando está en esmalte superficial y es E2 cuando ya alcanza ese límite amelo-dentinario. Cuando pasa ese límite, ¿verdad? Ya la caries llega a dentina, entonces según la parte de la dentina que esté afectada, se clasifica en D1, D2 o D3. La D1 en el primer tercio o el tercio más externo de la dentina, la D2 cuando ya afecta
la mitad o el 2/3 de mi dentina, y la de 3 es cuando ya hay una comunicación o una cercanía entre mi caries y el tejido pulpar. Entonces, estas resinas son efectivas para este tipo de lesión de caries, ¿verdad? Que recién está pasando el límite amelodentinario. No sé si eso queda claro. Y estas resinas pueden ser útil tanto en dientes primarios como en dientes permanentes. Entonces, ¿cómo trabaja? Eh, la idea de la infiltración con resina no es crear una superficie de sellado, es decir, no es una resina que va colocada aquí encima, sino que esta resina lo que hace es que penetra en todo este tejido que está debilitado, que está poroso, y al infiltrarse en esta zona da un soporte mecánico y aumenta la resistencia al ataque bacteriano. No es un agente remineralizante, o sea, no remineraliza, pero sí inhibe este proceso de desmineralización por medio de que bloquea todos esos canales de difusión, impidiendo que los iones hidrógeno penetren al esmalte. Entonces, al estar ahí adentro, ¿verdad? Crea esa barrera y por tanto va deteniendo el progreso de esta lesión por caries. Las resinas infiltrantes se utilizan principalmente en el tratamiento de lesiones incipientes de caries, tipo lesión blanca no cavitada, aunque recientemente su uso se ha extendido para enmascarar algunas alteraciones de desarrollo del esmalte. Puede ser ocupado también en casos de fluorosis y lesiones de hipomineralización, eh, principalmente por trauma. Estas lesiones también presentan una superficie con contenido mineral reducido, similar al de la lesión inicial de caries. O sea, estas lesiones que nosotros vemos acá, el esmalte puede estar sano, pero su calidad o, como les decía, su contenido mineral no es igual al resto de un esmalte sano. Un aspecto positivo de esta técnica de infiltración es que cambia las propiedades ópticas del esmalte desmineralizado. Entonces, cuando entra a este esmalte poroso, la refracción de la luz hace que el material se vea muy similar al de la hidroxiapatita. Entonces, de esta manera, enmascara de alguna forma el defecto que está en la superficie del esmalte, haciéndola, o sea, que esa apariencia, ¿verdad?, sea muy similar a la de un esmalte sano. La marca que ha sacado este sistema es el Icon, que es desarrollada con tecnología alemana. Este sistema viene en dos presentaciones. Hay una para lesiones proximales y hay otra esta es la de para lesiones proximales, y está esta para las superficies lisas. Y a continuación vamos a ver cómo se utilizan. Esta imagen solo es para que observen cómo funciona el aplicador interproximal. Si se fijan, es este aditamento plástico que se adapta a la jeringa. Trae en el centro, es parecido a una banda de celuloide transparente que en el centro tiene varios agujeritos, como que fuera un colador. La parte activa tiene dos colores. Si se fijan, acá está el verde, el blanco, y del lado verde es donde sale el producto, ¿verdad? Entonces hay que adosarlo de ese lado a la superficie donde queremos hacer la infiltración. Si se necesitara hacer una infiltración porque tenemos mancha blanca en ambas superficies que de este punto de contacto, primero se aplica la parte verde hacia un punto de contacto. Luego se saca, esta parte se puede girar, adaptándolo a la otra cara proximal donde me interesa infiltrar el producto.
Y este es el protocolo clínico de aplicación. En primer lugar, ¿verdad? Sabemos que siempre que vamos a trabajar con materiales resinosos, debemos de realizar una buena profilaxis dental. Para este tipo de procedimiento, se recomienda que el aislamiento sea absoluto. Se puede hacer uso de cuñas o matrices interproximales para lograr abrir o separar un poco los puntos de contacto. El primer paso es acondicionar el tejido con ácido hidroclorhídrico al 15% y se hace por 2 minutos. Esto ya lo trae el sistema. Ya en un momento vamos a ver todo el proceso completo. Como se fijan, es un ácido que se tiene que dejar por bastante tiempo porque así va a haber una mayor penetración y al haber mayor penetración del ácido, pues nos va a permitir que la resina infiltrativa llegue a una mayor profundidad. Luego de estos 2 minutos, se lava durante 30 segundos, preferentemente con agua destilada, y luego se seca por otros 30 minutos. Después del secado, se hace una aplicación con etanol al 99% y se deja ahí por 30 segundos. El etanol, además de servir como un agente desecante de la superficie del esmalte, es decir, quita cualquier resto de humedad, va a disminuir también la viscosidad de la resina infiltrante. Entonces, de esa manera, su coeficiente de penetración va a ser mucho mayor y vamos a tener mejores resultados. Posterior a la colocación del etanol, se procede a infiltrar la resina durante 3 minutos. em, y hay estudios que indican que este tiempo de aplicación es de gran importancia. Al aplicar la resina por 3 minutos, aumenta el coeficiente de penetración. Otra cosa importante durante la aplicación de la resina es que se debe de remover cualquier excedente antes de polimerizarla, porque esto va a facilitar una segunda aplicación si es que es necesario. Y vamos a disminuir la posibilidad de dañar, ¿verdad? O como ser muy abrasivos con la resina al tratar de pulirla. Luego que yo ya quité mis excesos, fotocuro por 40 segundos. Y aquí les voy a poner un video de cómo es la colocación de este tipo de resinas. Aquí pueden ver cómo va penetrando eso que simula el esmalte dental. Ese es el alcohol que también viene incluido en el sistema. Y este es para que vean cómo se coloca em, en interproximal.
Ahorita continuamos con el fluoruro de amino de plata. Este es un medicamento utilizado para retrasar o detener el proceso de caries dental y funciona tanto en dientes de leche como en dientes permanentes. Fue utilizado por primera vez en Japón en el año de 1969, o sea, tiene más de 50 años de estar siendo utilizado en el campo odontológico. Estos que ven acá en pantalla son algunas de las marcas más conocidas. Está el Saforide, el CarieStop, el Advantage Arrest y el RivaStar. Es una estrategia no invasiva y consiste en la aplicación tópica de una solución incolora, pero que es extremadamente alcalina, tiene un pH de 10. Desde hace poco viene al país, ¿verdad? Anteriormente aquí en El Salvador no teníamos, pero alrededor del mundo existen muchas marcas y que vienen en diferentes concentraciones. Pero según la evidencia científica, la concentración del 38% es la que muestra mayores y mejores resultados, ya que tiene 44.800 partes por millón de flúor, 255.000 partes por millón de plata. Por tanto, el fluoruro de amino de plata actúa tanto como un remineralizante y desensibilizante por la presencia del flúor, pero también es un gran antimicrobiano. Es muy útil en lesiones iniciales no cavitadas y en algunas lesiones moderadas que ya tienen cavitación, y también puede ser utilizado en superficies proximales aplicado con seda dental o microbrush de punta fina. Ya en un momento vamos a ver cómo es que se coloca. El mecanismo de acción del fluoruro de amino de plata no se conoce al 100%, pero se cree que los iones de flúor actúan principalmente sobre la estructura dental, mientras que los iones de plata, al igual que otros metales pesados, es el agente antimicrobiano. También se tiene la teoría que el fluoruro de amino reacciona con la fluorapatita en un ambiente alcalino para formar fluoruro de calcio y fosfato de plata como productos de reacción principales. El fluoruro de calcio proporciona suficiente fluoruro para formar fluorapatita, que como ustedes saben es menos soluble que la hidroxiapatita en un ambiente ácido, es decir, es más resistente. ¿En qué casos los vamos a utilizar? Es útil en aquellos pacientes de alto riesgo de caries activas, tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores, en pacientes que tienen algún tipo de complicación médica o de manejo de conducta y que tengan lesiones cavitadas. Cuando hay muchas lesiones de caries que no se puede tratar todo en una sola visita, pacientes que tienen caries, que a ver, que son difíciles de tratar, dice el paciente, que el paciente sea de difícil manejo y que tenga lesiones por caries. Y pacientes que no tienen acceso a un cuidado dental regular. Las desventajas, pese a que este es un producto sumamente seguro y que sus efectos adversos son muy raros, si o sea, la principal desventaja es que la lesión cariosa se vuelve negra. Entonces, a muchos papás, ¿verdad? Esto no les convence al 100%. Mancha todo lo que toca. Entonces, es posible que los tejidos blandos se puedan manchar durante el uso de este líquido. Además, el producto puede ocasionar irritación si entra en contacto con tejidos bucales lastimados. Ambos efectos, tanto la mancha como la irritación, son efectos temporales.
¿cuáles son los criterios que yo debo de tener en cuenta para seleccionar a este paciente donde le voy a colocar el fluoruro de amino de plata? En primer lugar, y el más de los más importantes, es que no existan signos clínicos de inflamación pulpar o de dolor. También otro criterio son lesiones cavitadas que obviamente no afectan el tejido pulpar. Si es posible, se deben de tomar unas radiografías de diagnóstico para poder evaluar cuál es el grado de profundidad de la caries. Y lesiones cavitadas en cualquier superficie del diente siempre y cuando sean accesibles para que el fluoruro de amino pueda ser aplicado con un pincel o un microbrush. En algunas ocasiones se pueden colocar separadores ortodónticos para tener un mejor acceso en las lesiones proximales. ¿Cuál es el protocolo de aplicación clínico? En primer lugar, vamos a hacer una limpieza, una profilaxis dental para eliminar toda la biopelícula dental de la superficie que va a recibir el fluoruro de amino. Se puede hacer con cepillo de dientes o con bolitas de algodón. Si el paciente lo permite, lo podemos hacer con una brochita para profilaxis, pero tengamos en mente que estamos atendiendo quizás a un paciente bebé o un paciente de difícil manejo. Por tanto, esa limpieza, ¿verdad? Únicamente es para retirar esos desechos gruesos que están dentro de la cavitación. Posteriormente, vamos a proteger los tejidos blandos, los labios, ¿verdad? Un poco la carita, las mucosas con vaselina para evitar la pigmentación de la mucosa o algunas lesiones en los tejidos blandos. Aquí hay un ejemplo para que vean cómo se puede pigmentar las encías. No sé si logran ver aquí el borde marginal. Em, Esto es como un tatuaje temporal que va a tardar más o menos entre unos 3 a 7 días en desaparecer. Y este es un detalle que los padres de familia deben de saber y de ser posible que firmen, ¿no? Un consentimiento informado si es que alguna de ustedes va a utilizar este producto. Otro detalle con la vaselina es que cuando se coloque, ¿verdad? Porque se puede poner en el tejido gingival para evitar o disminuir un poco esta mancha, debemos de tener el cuidado de que la vaselina no entre en contacto con la lesión cariosa que va a recibir el fluoruro de amino porque no va a permitir la absorción, digamos, adecuada del producto. Como decíamos, ¿verdad? Vamos a aislar el campo operatorio, vamos a hacer un aislamiento relativo con rodetes de algodón. Antes de aplicarlo, es recomendable agitar el frasco para homogenizar la solución, dispensar una gota, solo para que tengan un parámetro, una gota es suficiente para colocar en 5 o 6 cavidades cariosas. Posteriormente se aplica el fluoruro de amino con un aplicador desechable durante 1 minuto. ¿Sí, Gaby? Doctora, y en este caso no existe la posibilidad de poner como una barrera gingival, como la barrera del blancamiento. Si el paciente lo permite, sí. Lo que pasa o sea, si tú tienes un paciente de buen manejo, ¿verdad? Claro que todo esto puede ser útil, pero como les decía a un inicio, usualmente esto es en pacientes poco colaboradores, con muchas caries, pacientes especiales. Entonces, no siempre vamos a tener la oportunidad de colocar la barrera gingival, pero sí es una buena idea. Pero siempre está la probabilidad, ¿verdad? Que si la barrera no está bien colocada, filtra un poco del fluoruro de amino y siempre pigmente la mucosa o la encía. Gracias, doctora. Bueno, la aplicación del fluoruro de amino tiene que ser, ¿verdad? Frotando la lesión más o menos durante 1 minuto para que
sea capaz de entrar en la cavidad. Cualquier exceso se puede retirar con bolitas de algodón seco y hay que tratar de mantener aislada durante 3 minutos, ¿verdad? Y después que yo apliqué el fluoruro de amino, tratar de que no toque nada durante 3 minutos. Pero en niños muy pequeñitos o de difícil manejo, ¿verdad? Obviamente, tanto el tiempo de aplicación como este tiempo de aislamiento va a ser mucho más corto. Y si esto no llegara a pasar, hay que controlar, ¿verdad? Dar una cita pronto, ¿verdad? Hacer una evaluación postoperatoria y hay que reconsiderar si es necesario aplicarlo. Se puede hacer una aplicación cada 6 meses. Em, Otra cosa importante es que toda la dentición restante se puede tratar con un barniz fluorado para ayudar a prevenir caries en esos dientes en donde no ha sido colocado el fluoruro de amino. En algunos casos, ¿verdad? Porque el objetivo de esto es detener el progreso de la caries. Si el niño continúa, ¿verdad? Con un difícil manejo, sobre esa lesión pueden colocarse algunos materiales para como una restauración temporal. Entonces se los comento para que sepan que estos dientes que han sido tratados con fluoruro de amino son compatibles con restauraciones tanto de ionómero, de resina o de alcacites como el Cention N. No va a haber ninguna contraindicación, se pueden ocupar estos materiales. Y aquí les pongo un video de cómo a una bebecita le van a aplicar el fluoruro de amino. Primero protegen con la vaselina. Poco a poco van a ir viendo cómo la lesión se va oscureciendo. Ya ahí ya se alcanza a ver un poquito más oscura. Y en este caso, pues está haciendo una aplicación de barniz fluorado para remineralizar toda esa mancha blanca que tiene la pacientita. Si logramos identificar o queremos colocar fluoruro de amino en lesiones interproximales, pues esta puede ser la forma, ¿verdad? En primer lugar, pudiéramos colocar separadores ortodónticos para que se abra el punto de contacto y luego con un pincel fino colocar la solución. Pero si no, podemos utilizar un fragmento de hilo dental, se mete, como pueden ver acá, en el contacto, dejando un pequeño fragmento acá, que es el que se va a impregnar con la solución. Se lo puedo colocar con un microbrush o con una bolita de algodón, a manera que esto quede mojado. Cuando se vaya mojando, ¿verdad? Esto va a ir regándose, ¿verdad? Por el resto del hilo y luego se jala el otro extremo para que vaya impregnando toda la superficie. Entonces, de esta forma también puede ser colocado
el fluoruro de amino. Ahorita vamos a pasar al tema de la remoción selectiva de caries. Esta es una estrategia mínimamente invasiva para el tratamiento de lesiones avanzadas en la dentina. También se le llama remoción de tejido cariado ultraconservador, remoción parcial o remoción incompleta. Esta tiene como objetivos preservar el tejido sano y aquel que sea remineralizable, conseguir un sellado restaurador, mantener la salud pulpar, ¿verdad? Tratamos de evitar estar haciendo tanto tratamiento pulpar y maximizar el éxito de la preparación. ¿Cuándo dejar de eliminar el tejido cariado? Eso es un poco arbitrario y depende de la comprensión del operador del proceso de caries, tanto en el diente como en ese paciente que yo estoy tratando. Recordemos que cada paciente tiene un riesgo de caries y unas condiciones que le favorecen o no, ¿verdad? En ese proceso. Entonces es un poco eh, complicado en ese sentido. Esto que vamos a hablar a continuación ya lo vieron ustedes en su clase de cariología, así que no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí es importante recordar que la caries dental es una enfermedad dinámica, es decir, tiene etapas de actividad. Es multifactorial, no se transmite, está mediada por la biopelícula y modulada por la dieta, que da lugar a la pérdida de minerales en los tejidos dentales duros. Entonces, está determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales, ambientales. Entonces, como consecuencia, como interacción de todo esto, es que se desarrolla una lesión de caries. Por tanto, la caries dental no es una enfermedad infecciosa que deba curarse eliminando las bacterias, o mucho menos enfocarse en una bacteria concreta. La caries dental se controla desde el punto de vista del comportamiento, mediante el control de todos sus factores etiológicos. Por ejemplo, yo voy a controlar el consumo de carbohidratos fermentables en mi paciente, la presencia y la maduración del biofilm en la cavidad bucal, es decir, cuántas veces está cepillando mi paciente, cómo se está cepillando. Sin embargo, si mi paciente no se somete a este control, es decir, no se controla la actividad de la lesión, esta biopelícula cariogénica, o sea, va a permitir que mi lesión por caries siga avanzando, lo que puede conducir a un daño pulpar crónico y a esas fases irreversibles de necrosis. ¿Por qué? Porque ha habido una penetración de bacterias en la cavidad pulpar. Entonces, como lo hablábamos al inicio, todos los tratamientos deben ir acompañados de un protocolo de control de dieta y de control de higiene, porque no es lo mismo tratar la enfermedad de la caries que una lesión por caries. La enfermedad, como les repito, se trata con control de dieta, de biofilm, o sea, una buena higiene. Y la lesión yo la puedo tratar restaurando con técnicas y materiales de mínima intervención. Entonces, para muchos es un concepto difícil de aplicar, ya que en el pasado se nos exigía, y digo nos porque a mí me tocó en mi etapa de estudiante, la eliminación total de la lesión cariosa, así como lo comentábamos en el laboratorio pasado, ¿verdad? Pues a mí me tocaron los mismos docentes que tuvo la doctora Hazel. Entonces sí, yo recuerdo perfectamente que estando en el turno de odontopediatría, hacíamos una remoción de caries y si se veía así, ¿verdad? Que ya se distinguía un poco dónde estaba la cámara pulpar,
el docente llegaba y literalmente con un explorador le hacía fuerza y clavaba dentro de la cámara pulpar y no había otra opción más que hacer la pulpotomía. Toda esta filosofía es la que está cambiando y es importante no solo aprenderlo nosotros, sino divulgar con otros colegas, pero principalmente con los padres de familia. Hay que explicárselos cuando hagamos esto en la consulta, porque no deja de pasar, ¿verdad? Que este paciente que hoy yo atendí en mi consultorio, quizás el día de mañana va donde otro colega, pero es un colega que no está actualizado en este tema de la mínima intervención, entonces lo que le va a decir al señor es, mire, papá, ahí le dejaron caries a su hijo. Así que es importante, ¿verdad? No solo comprenderlo, sino que cuando lo realicemos, externárselo al padre de familia. La eliminación selectiva de caries, como lo dijimos hace un momento, va a reducir los problemas con la exposición pulpar y además la evidencia a largo plazo ha demostrado que la colocación de restauraciones adheridas, perdón, a dentina cariada con los materiales adecuados va a detener o puede detener la progresión clínica de estas lesiones. Aquí pueden observar un corte transversal de una dentina cariada y como pueden ver tiene distintas zonas histológicas y estructurales que nos muestran cuánto ha avanzado el proceso de caries adentro de la dentina. Clínicamente, o sea, estos cambios o estas zonas son casi imposibles de detectar, pero para describirlas más fácilmente se denominaron dos términos que ustedes ya lo conocen. Está la dentina cariada externa, a la que llaman también dentina infectada, y la dentina cariada interna, llamada dentina afectada. La infectada no tiene capacidad de remineralización, pero la afectada sí. La dentina infectada es blanda debido a que no tiene contenido mineral suficiente o una red de colágeno suficiente. Entonces su consistencia al momento de removerla se puede comparar como que fuera un requesón. Y la dentina afectada es un poco más firme porque todavía hay presencia de red de colágeno y algún contenido mineral. Y su consistencia puede denominarse similar al cuero, como hojuelas. No sé si alguna vez me imagino que sí, se han encontrado con este tipo de lesiones de caries que cuando se pasa cucharilla se vienen como fragmentos, como bloquecitos. La dentina saludable a menudo se describe como una dentina dura o dentina sana, debido a que los términos utilizados para describir la dentina pueden ser subjetivos, ¿verdad? La manipulación con los instrumentos es lo que nos va a ayudar a identificar la dentina blanda de la dentina firme y de la dentina dura, que se pueden quitar fácilmente raspando con una cucharilla sin necesidad de hacer una presión excesiva. Aquí unos ejemplos, ¿verdad? Esta es la dentina blanda, que es la que está llena de bacteria y de residuo alimenticio, que es la que nos interesa remover por completo. Abajo de esta nos encontramos con la dentina, esa que tiene una consistencia como hojuelas, que es la dentina afectada. Todavía no está 100% dura, pero ya no tiene aquel contenido bacteriano significante. Sí hay bacterias, pero no es una cantidad que nos va a generar problemas más adelante. Y este tejido duro, ¿verdad? Que es aquel que aunque pasemos cucharilla, ya no se desprende absolutamente nada. Entonces, esta es la dentina
que consideramos sana. Cuando se esté haciendo la remoción selectiva, es indispensable esto: realizar la remoción en todas las paredes periféricas de la cavidad para poder mejorar la adhesión del material restaurador y obtener un buen sellado de la cavidad. Radiográficamente, un diente yo lo voy a considerar candidato para hacer una remoción selectiva cuando yo puedo observar una franja de diente sano entre el fondo de mi lesión y la cámara pulpar. Con el tiempo y la práctica, ustedes van a ir desarrollando ese criterio visual y táctil y de localización para poder distinguir hasta dónde poder hacer la remoción. Todo el proceso de remoción de tejido cariado debe llevarse a cabo con el uso de instrumentos de corte manual. Hay que tener cucharillas de dentina bien afiladas. Si es necesario ampliar la cavidad, también están este tipo de instrumentos que son hachas para esmalte. Em, Aunque también se pueden fresar, ¿verdad? Se pueden utilizar fresas. En este caso, siempre se recomienda utilizar una de baja velocidad, especialmente cuando vamos viendo que la lesión va más profunda y nos estamos acercando al tejido pulpar. Si nos vamos con una pieza de alta, lo más seguro es que lleguemos a hacer algún tipo de exposición. Em, ya cuando estamos muy cerca, o sea, que ya vemos que ya se va transparentando la cámara pulpar, en ese momento quizás sí es necesario dejar a un lado la fresa de baja velocidad y continuar simplemente con cucharilla. Se recomienda dejar la fresa a un lado por dos situaciones. Una, porque como está a baja velocidad y no tira agua, la rotación de la fresa puede generar como algún tipo de calor que puede llegar a generar algún tipo de daño en el tejido pulpar. Y segundo, porque ustedes necesitan hacer ese examen táctil, ¿verdad? Para saber en qué tipo de dentina estoy. Si ya es una dentina afectada, que está firme, o ya llegué a dentina dura, ¿verdad? Entonces, solo así voy a saber si ya completé o no mi remoción selectiva. Hoy por hoy contamos también con este tipo de fresas, se llama Smart Burrs, que son fresas hechas de polímero. Eh, Estas tienen la característica que es una fresa más dura que la dentina infectada, pero es más suave que la dentina sana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la estamos utilizando y la fresa llega a dentina sana, como la fresa es más suave, ya no corta, deja de cortar, se detiene al momento que toca la dentina sana. Entonces, de esa manera, pues, se evita dañar otras zonas dentinarias sanas. Entonces, son muy útiles para este concepto de remoción selectiva. Estas como cosa rara, si las venden aquí en El Salvador. Em, Son un poco caras, ¿verdad? El uso no es para muchos pacientes, quizás para uno o dos pacientes, pero se pueden guardar y tener ahí para esos casos, ¿verdad? De caries un poquito profundas. Y aquí el comparativo, ¿verdad? Una fresa convencional, si yo comienzo a quitar caries, a bajar, a bajar, a bajar, yo voy a llegar a tejido pulpar. Pero esta fresa, por eso es que se llaman SMART, fresas inteligentes, se detienen al momento que entra en contacto con tejido sano. Para hacer remoción de caries, también tenemos a nuestra disposición algunos agentes químicos que nos ayudan con este propósito. Las técnicas químico-mecánicas eliminan el tejido cariado mediante la aplicación de una sustancia que lo que hace es que reblandece el tejido afectado en combinación
con un instrumento manual. La aplicación de este tipo de soluciones causan mínima incomodidad al paciente. Entonces pueden llegar a ser muy útiles también en aquellos pacientes de difícil manejo. Aquí hay unos ejemplos de los sistemas más conocidos. Perdón. Está el Carisol, eh, que fue comercializado por primera vez en Suecia desde 1998. Este es un sistema que vienen dos jeringas que tienen que mezclarse para formar ese gel que va a hacer la función de remoción química. Dentro de sus características está que este gel contiene hipoclorito de sodio. Este producto no provoca, o sea, la cantidad es tan mínima del hipoclorito que no provoca ninguna reacción en la pulpa dental sana, lo cual es una de sus principales ventajas que hace que este material pues nos sirva para mantener la vitalidad pulpar, especialmente de dientes primarios. Y el papacarie, no sé si ya lo habían escuchado, el papacarie y el Brix 3000. Estos son unos geles enzimáticos que lo que hacen es que rompen el colágeno de la dentina afectada. Y su ingrediente principal en ambos es la papaína y tiene actividad bactericida, bacteriostático y es un antiinflamatorio. El uso de este tipo de soluciones, pues en general mejoran protocolos terapéuticos porque tienen unos pasos que son bien fáciles de seguir. Hay una mayor aceptación del tratamiento y conseguimos una mejor cooperación por parte del paciente. Eh, es igual de confiable, lo voy a decir así, que una técnica convencional de remoción, ¿verdad? Sin necesidad de que yo ponga algo químico en la lesión. Eh, pero vaya, produce dientes óptimos, ¿verdad? En la característica de la superficie. Algo o una desventaja es que requiere más tiempo de trabajo porque yo lo tengo que aplicar y esperar una cierta cantidad de minutos para que haga efecto y poder removerlo con mi cucharilla. Y muchas veces no basta con una sola aplicación, sino que hay que colocarlo hasta 2 o 3 veces. Yo de estos que les acabo de presentar solo he utilizado el Brix. Sí es bueno, pero en lo personal, eh, o sea, el inconveniente más grande es que huele horrible y sabe peor. Entonces, para un niño chiquitito que sea muy susceptible a los sabores o los olores, no sé qué tan fácil lo pueda aceptar. Y otra cosa importante es que esta enzima no es selectiva. O sea, no es que solo me va a quitar la dentina infectada, sino que si yo lo dejo y empiezo a pasar cucharilla, me va a reblandecer todo, ¿verdad? Entonces, incluso pudiera llegar a hacer alguna exposición pulpar si es que yo lo dejo actuar más del tiempo necesario. Y aquí les voy a poner un videíto de cómo se utiliza.
La remoción de caries, ya sea mecánica o química, está relacionada con esta técnica que estoy segura que ustedes ya conocen, que es el tratamiento restaurador atraumático, conocido también como TRA. Esta técnica calza perfectamente con el concepto de la odontología de la mínima intervención porque reduce la remoción del tejido dentario sano y se utilizan materiales adhesivos. La metodología de este proceso lleva a preparaciones cavitarias que son mucho más conservadoras y en consecuencia se hacen restauraciones más pequeñas. Si yo lo comparo con procedimientos convencionales. Se define bueno, antes que nada, antes que se me olvide, este tipo de técnica o de tratamiento se desarrolló en los años 80, solo para que vean cuánto tiempo tiene también ya de uso, y se creó para superar la falta de tratamiento y permitir la conservación de dientes con caries en comunidades pobres, en donde tecnologías como electricidad, agua potable, incluso un equipo odontológico convencional no estaban disponibles. Pero en la actualidad, ¿verdad? El uso se ha ido ampliando y está siendo utilizado, o sea, no sé si alguna de ustedes hace salidas de campo, ¿verdad? Campañas odontológicas, se hace mucho en este tipo de esta técnica. También se ocupa mucho en el área de la salud pública, aunque también en consultorios privados, me incluyo, lo hago mucho. Su uso es útil en pacientes bebés de edad preescolar, en pacientes embarazadas, aquellos pacientes con algún tipo de fobia en el consultorio, para adultos mayores, en fin, es útil tanto para niños como para adultos y se define como un tratamiento que previene la aparición y la progresión de caries y lo hace por medio del siguiente enfoque, que consiste en sellar fosas y fisuras que están propensas a convertirse en lesiones cariogénicas. También sirve para tratar lesiones cariogénicas no cavitadas que ya están presentes en boca. Remueve la dentina cariogénica desmineralizada utilizando solo instrumentos manuales. Esta es una de las características principales. Y se restauran las cavidades con un material adhesivo. Hoy por hoy, lo que se usa son ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Se denomina atraumático porque no requiere de todos aquellos elementos que pueden generar incomodidad o molestia en nuestros pacientes. Es decir, no hay ruido porque no hay pieza de alta, no sienten la vibración y no hay necesidad, en la mayoría de casos, de colocar anestésico local. Otra de sus ventajas es que tiene un bajo costo comparado con otros procedimientos restauradores tradicionales y la técnica fácil de realización. Dentro del protocolo clínico, en primer lugar, removemos la placa bacteriana, ya que no nos vamos a imaginar, ¿verdad? Que no estamos dentro del consultorio dental, entonces si hay necesidad de hacer remoción de placa bacteriana, se hace, como lo decíamos anteriormente, con un cepillo de dientes o un rodetito de algodón. Una superficie lisa siempre me va a mejorar mi visibilidad del diente y me va a permitir observar la extensión de la lesión por caries. Voy a hacer un aislamiento relativo con los rodetitos de algodón. Si hay necesidad, o sea, si la cavidad está cerrada, se puede utilizar un hacha para esmalte para romper ese esmalte debilitado y luego se utilizan las cucharillas para quitar la dentina infectada o blanda. Em, la remoción del tejido debe de empezar desde la unión amelodentinaria y como se lo he dicho a varias ahí en la clínica, nos tenemos que asegurar
y esa tiene que ser, o sea, nunca se nos debe olvidar, es indispensable que toda la periferia de la preparación quede limpia. ¿Por qué? Porque de esa manera se exponen tejidos sanos, que es lo que va a lograr la buena adhesión de mi material. Entonces voy a lograr un buen sellado y de esa manera voy a evitar la evolución de la lesión cariogénica. Entonces, ya que quité todo el tejido reblandecido, que ya mi diente está listo, puedo ocupar un acondicionador de tejido. Si no tengo un acondicionador de tejido como tal, puedo ocupar una gota del mismo líquido del ionómero de vidrio. Lo froto con un microbrush durante 10 o 15 segundos y esto es para eliminar cualquier capa de suciedad, de detritos que se crean, ¿verdad? Cuando yo estoy excavando. Y al mismo tiempo esto me va a permitir una mejor o mayor fuerza de adhesión de mi ionómero de vidrio. Posteriormente voy a lavar y secar con bolitas de algodón. Coloco el cemento de ionómero de vidrio siguiendo las proporciones e indicaciones del fabricante. Aquí se puede ocupar, ¿verdad? Ya sea polvo líquido o el formato de cápsulas también es sumamente bueno. Posterior a la colocación del cemento de ionómero de vidrio, puedo hacer dígito presión en mi guante. Yo agarro un poquito de vaselina y con eso ayudo a condensar y a presionar el material en contra de la cavidad. Eso me va a ayudar a remover excesos con mayor facilidad y a que esos puntos de oclusión no queden tan altos cuando el material polimerice. Eh, Ya cuando el material, ¿verdad? Ha llegado a ese punto, yo chequeo oclusión y también con un instrumento manual puedo rebajar esos puntos altos. Hay algunas marcas comerciales que poseen un producto de recubrimiento, un barniz, es un barniz fotocurable, ¿verdad? Que se pone por encima del ionómero de vidrio para sellar la restauración. Si no cuento con ese barniz, puedo pasar nuevamente con mi dedo otro poquito de vaselina y finalmente se le pide al paciente pues que no ingiera alimentos, principalmente alimentos duros o pegajosos, por lo menos durante 1 hora después de la aplicación. Y aquí pasos resumidos de cómo se realiza el tratamiento, ¿verdad? Se rompe un poco el esmalte o si la cucharilla entra, pues hago la limpieza de la cavidad, preparo el ionómero de vidrio. Acuérdense que hay diferentes tipos de ionómero de vidrio y siempre tenemos que utilizar el adecuado para un procedimiento determinado. Hacemos la mezcla, se lleva al diente, dígito presión, van a rebalsar, ¿verdad? Estos excesos, pero que son fácilmente removibles. Al final se chequea la oclusión y así es como queda el tratamiento. Le voy a poner un video en voz del doctor Pesaresi, que él hace mucho este tipo de tratamiento. Solo me indican si se escucha bien, por favor. ¿Sí se oye? No se oye, doctora. No, el video no se oye. Permítame, quiero ver. Debido a una lesión cavitada tipo IGDAS 4 con un opener, un ¿Se Hoy sí escucha? se oye. que nos Sí, permite doctora. cortar el esmalte Lo voy a desmineralizado. poner desde el inicio para que lo escuchen bien. El tratamiento restaurador traumático es una de las alternativas de la odontología de mínima intervención en el campo de los abordajes mínimamente invasivos. Esta constituye una limpieza de la lesión de caries utilizando exclusivamente instrumentos manuales. Aquí podemos ver cómo es que hemos accedido a una lesión cavitada tipo IGDAS 4 con un opener, un instrumento piramidal que nos permite cortar el esmalte desmineralizado, sin soporte dentinario suficiente y poder tener acceso
a la lesión en el límite melodentinario, en la dentina, y limpiarla con una cucharilla, con una cureta. Pueden observar cómo es que retiramos la dentina blanda, la dentina con consistencia de cuero, hasta alcanzar la dentina firme en el piso de la cavidad y en la periferia llegar a dentina dura. De esta manera, conjuntamente con la limpieza de la periferia del esmalte, tratando de mantener márgenes de esmalte sano, podemos garantizar el sellado de la restauración. Cuando hablamos de restauraciones en el TRA, podríamos utilizar cualquier material restaurador adhesivo. Sin embargo, el que más se ha utilizado históricamente ha sido el ionómero de vidrio de alta viscosidad. El primero de estos materiales producidos por la industria fue Fuji 9, y en este caso estamos mostrando un manejo utilizando un nuevo ionómero híbrido de mezcla manual llamado GC Gold Hybrid. Es la versión polvo líquido de Ekia. Y como pueden ver, estamos realizando en este paso el condicionamiento con ácido poliacrílico, lavado y secado. Este es un paso opcional, pero recomendable. Y posteriormente a eso procedemos con la mezcla del material. Una proporción 1:1. Dividimos el montículo de polvo en dos, rompemos la tensión superficial del líquido y comenzamos a espatular. Con esta consistencia podemos cargarla en una punta tipo Centrix y llevar el vidrio híbrido, el ionómero de vidrio, a las cavidades. Como pueden observar, estamos aplicándolo con una punta tipo Centrix en la restauración y sellante en el diente 7.5 y 7.4, y vamos a restaurar también el 8.4 y sellar el 8.5. Todos estos procedimientos fueron posibles con solamente 2 mezclas, es decir, 2 cucharillas de polvo, 2 gotas de líquido cargadas en esa punta tipo Centric, permitiéndonos culminar este caso en el maxilar inferior con todas estas lesiones iniciales, lesiones cavitadas, con una alternativa bastante amigable para el paciente y que no requería del uso de anestesia, y por ser el ionómero de vidrio un material un poco más tolerante con la humedad, trabajando con un buen aislamiento relativo. En este paso estamos aplicando el Ekia Forte Coat, un protector superficial que impermeabiliza el material y nos permite alcanzar las máximas propiedades de resistencia mecánica y también darle ese aspecto de brillo superficial que no tiene nada que envidiar a una resina compuesta. Es interesante destacar que al realizar estas restauraciones, inclusive luego de haber aplicado el coat, podemos hacer un control de oclusión y remover los excesos con instrumentos manuales. ¿Por qué instrumentos manuales? Porque con piezas de mano podemos generar calor o agua que podrían alterar ese delicado balance hídrico que tiene el material en los primeros minutos. Así que, como pueden observar, estoy utilizando un instrumento manual, un carver, para eliminar los excesos, esos primeros puntos de contacto que posteriormente podemos volver a impermeabilizar. Es decir, una vez que hemos corregido esos puntos de contacto prematuro, volvemos a aplicar el coat y volvemos a dar luz para darle de alta al paciente. Las recomendaciones para llevar a casa es tratar de no ingerir alimentos en 1 hora e idealmente tener una dieta blanda durante las primeras horas. No sé si todas tuvieron la experiencia, pero a mí cuando me tocó hacer el servicio social, de las primeras capacitaciones que a mí me dieron fue acerca de esta técnica. La hacíamos mucho en un programa que se llama Escuela Saludable, en donde un grupo de odontólogos que estábamos en servicio social teníamos que viajar a diferentes lugares, ¿verdad? Y habían unos lugares recónditos que ni siquiera sabíamos que existían, con gente que tenía mucha necesidad. Creo que esto nunca funcionó porque uno, pues no había seguimiento, solo se visitaba una vez al año a estos pacientes, a los que les hacíamos este tipo de técnica, pero tampoco
se nos instruyó en su momento para hablarles sobre dieta, ¿verdad? E higiene. Los niños solo llegaban, rellenábamos los dientes y se iban. Pero realmente es una técnica muy buena, sencilla, como vieron, entonces para poder ir implementando en nuestros consultorios. Y finalmente, ya para entrando a la última parte de nuestra clase, vamos a hablar sobre la técnica de Hall. Esta es una técnica también de mínima invasión que consiste en la cementación de coronas en molares primarias con lesiones de caries que envuelven de 2 a más superficies dentarias. Tiene unos principios biológicos muy sencillos para detener la caries y para proteger al diente molar temporario hasta su exfoliación natural. Las características de esta técnica es que es un tratamiento eficaz en lesiones cariosas ocluso-proximales en molares primarios asintomáticos. Es importante que hagamos un buen diagnóstico pulpar. Entre sus principales características tenemos que no se elimina, no es necesario quitar la lesión cariosa, no requiere tampoco anestésico local, no necesita preparación dentaria y finalmente la lesión por caries se sella, utilizando un cemento de ionómero de vidrio. Es muy útil e ideal en niños ansiosos con algunos miedos específicos, ¿verdad? Aquellos que tienen miedo a la anestesia local o que le tienen mucho miedo al ruido de la pieza de alta. También es útil para pacientes poco colaboradores que tengan algún tipo de trastorno de conducta. Sirve como una terapia para mejorar la confianza y la cooperación de nuestro paciente y reduce el tiempo y costos de tratamiento. Se contraindica en dientes que ya presentan signos y síntomas de pulpitis irreversible, en aquellos dientes que muestran exposición pulpar tanto clínica como radiográficamente o que se observa alguna patología apical. Está contraindicado también en molares que tienen una destrucción tan extensa que va a ser muy difícil de reconstruir con técnicas convencionales. Y también en aquellos pacientes que tienen riesgo de sufrir endocarditis bacteriana. La técnica de Hall puede realizarse siempre y cuando haya ausencia de compromiso pulpar, que no se les olvide. Esta no es la mejor fotografía, pero quiero que observen esto en esta radiografía. En el cuadrante superior tenemos 2 molares con lesiones cariosas bastante grandes, pero radiográficamente se puede observar que existe una franja de diente sano entre la pulpa y la lesión cariosa en ambas piezas. Pero en el cuadrante inferior podemos observar que ya hay una comunicación directa de la cámara pulpar con el ambiente bucal, además de que ya se puede observar la presencia de una lesión de furca. Y si adicional a esto, al hacer nuestra historia clínica, vemos que ya hay signos y síntomas adicionales, pues entonces se llega a la conclusión que ese molar no es candidato para la técnica de Hall. Entonces, para colocarla, el primer paso es la selección del caso. Y para seleccionarlo, yo necesito tomar radiografías. Importante que sea una radiografía de aleta. En este caso que voy a presentarles a continuación, es una técnica de Hall para la pieza 5-4, que es esta de acá. Entonces, luego que tomé la radiografía, se colocan los separadores ortodónticos interproximales para facilitar la adaptación de la corona. Estos separadores se dejan entre 3 a 5 días y se retiran al momento del procedimiento. Se procura no dejarlo más tiempo porque
Cuando hay un espacio interproximal suficiente, los separadores ya no tendrán tanta retención, ya no van a estar tan apretaditos, entonces al niño se le van a caer. ¿Y qué va a pasar cuando se caen? Pues que los dientes van a buscar nuevamente su punto de contacto, entonces cuando ese niño regrese, la corona ya no va a entrar. Entonces por eso es que no hay que dejarlo mucho tiempo. Este es el paso con el que más se batalla dentro de todo este protocolo clínico porque la verdad que resulta bastante incómodo para los niños. Em, la mayoría, me atrevería a decir, no toleran la presión de los separadores y se quejan un poquito de dolor. Entonces, en mi caso, cuando lo he hecho, pues siempre prescribo un analgésico para disminuir la molestia en el paciente. Pero no todos los niños son iguales, ¿verdad? Tienen umbrales de dolor distintos, pero las ocasiones que yo lo he hecho, sí la mayoría de niños manifiestan dolor. Ya que regresa el paciente a la clínica, ¿verdad? Hay que hacer la selección del tamaño correcto de la corona y hay que seleccionar aquella corona la más pequeña, pero capaz de cubrir toda la superficie del diente. Para eso es importante contar con varias numeraciones de coronas. Una vez ya seleccioné mi corona, ¿verdad? La voy a probar en boca. Y hay que probarla de forma pasiva, es decir, no la voy a empujar hasta el fondo, pero sí asegurarla, ¿verdad? Que al ponerla sobre el diente, que cubra todas las áreas de contacto. Hay que cuidar la vía aérea de nuestro paciente. Siempre se recomienda que en mi guante, en mi dedo, colocar un pedacito de tirro, puede ser, y sobre el tirro la corona. Y así es como yo la voy a llevar a la boca de mi paciente para evitar cualquier tipo de problema, ¿verdad? La corona no debe estar ni muy floja ni muy apretada, o sea, no tiene que ser excesivamente grande ni muy chiquitita, y algo importante es que cuando yo la coloco, debe de retroceder, es decir, tiene que haber como un rebote desde los puntos de contacto, porque de esa manera me está diciendo, el mismo diente me está diciendo que ese es el tamaño adecuado de la coronita. Posteriormente, pues vamos a utilizar el cemento de ionómero de vidrio, hacemos nuestra preparación. Tiene que ser un cemento autopolimerizable, se rellena la corona y llega el momento de llevarla a la boca. El operador, ¿verdad? Tenemos que presionar digitalmente la corona a través de los puntos de contacto para que la corona logre hacer ese clic y que se ajuste perfectamente en el diente de nuestro paciente. Luego se le pide al paciente que muerda. Se le puede poner un rodetito de algodón para que el niño lo muerda y terminar de asentar la corona y de colocarla correctamente. Luego que ya hemos asentado la coronita, comenzamos a remover el exceso del ionómero de vidrio con un explorador. La corona debe estar nivelada con el plano de oclusión. Se va a notar isquemia, ¿verdad? Recordemos que no hemos tocado ni el diente ni la corona. Y probablemente la isquemia la vamos a ver tanto por vestibular como por palatino, pero eso nos está indicando que hay un sellado adecuado de la corona. El paciente puede sentir un poquito de presión, sin embargo, tanto esa presión como la isquemia son pasajeras, ¿verdad? Y va a desaparecer por sí sola. Ocasionalmente la mordida puede quedar ligeramente elevada, pero con todas las compensaciones dentoalveolares que se están dando en los niños, ese problema se va resolviendo. Les voy a enseñar, ya para ir terminando, otro videíto de la colocación con técnica de Hall.
Ahí se alcanza a ver un poco la isquemia gingival. Y aquí se observa, ¿verdad?, que ha quedado un poquito levantada la mordida. Algunos consejos es que para que tengan un parámetro y saber qué tanta es la discrepancia al momento de la oclusión, es que tomen como una medida preliminar. Entonces se recomienda trazar una línea imaginaria desde la parte central del contorno gingival del canino a la parte central de la encía del primer molar. Ahí va la primera línea imaginaria y luego desde la puntita del canino hacia esa línea, ¿verdad? Con una sonda periodontal se toma esa distancia. De esa manera yo ya voy a tener un punto de referencia cuando coloque la corona. Si yo me doy cuenta que esa discrepancia es mayor de 2 milímetros, inmediatamente tengo que retirar la corona antes que fragúe el cemento. O sea, 2 milímetros es como lo máximo que puede existir de discrepancia, porque es como la medida en donde todos esos ajustes dentoalveolares van a lograr resolver. Y ya para ir terminando, les presento esta tabla, esta gráfica, porque en muchos colegas persiste la preocupación, ¿verdad?, sobre ese aumento de la dimensión vertical oclusal, eh, porque pues sí, la colocación de esta corona implica que no hagamos ningún tipo de desgaste oclusal en el diente. Entonces, es inevitable que exista ese contacto prematuro y el aumento de la dimensión vertical. Pero aquí esta gráfica nos va diciendo, desde aquí partimos, esta es la medida. Estas son las medidas en milímetros, digamos 4 milímetros. Y ahí partía la oclusión de mi paciente. Inmediatamente yo coloco la corona, ¿verdad? Su dimensión vertical va a haber aumentado un poco y va a estar un poquito arriba de los 5 milímetros. Pero con el pasar de las semanas, entre 2 a 4 semanas, ¿verdad? Los estudios van indicando que la mordida va regresando a su sitio original. Entonces hay muchos estudios que demuestran que los pacientes infantiles no desarrollan ningún problema en la ATM, porque es el miedo que tienen muchos colegas y por el cual, o sea, es el argumento por el cual no utilizan este tipo de técnica, que como vieron es sumamente sencilla y se observan muchos beneficios. Entonces ya para terminar, ¿verdad? Algunas conclusiones referente a la odontología de mínima intervención. Estas técnicas, como les decía, deben ser complementadas siempre por medidas preventivas. El uso del fluoruro de amino de plata es efectiva en el arresto de las lesiones cariosas cavitadas, es decir, corta ese proceso de caries. Los tratamientos de mínima intervención, como los métodos infiltrativos, las resinas infiltrativas, son efectivas para el manejo de lesiones proximales no cavitadas. Y cuando sea necesario, las intervenciones quirúrgicas deben enfatizar diseños de cavidad mínimo, o sea, cuando nos toque fresar, tratar de hacerlo lo más conservador posible, remoción conservadora de dentina cariada cerca de la pulpa y el uso de los materiales restauradores adecuados para devolver la forma y la función del órgano dental. Así que esto era todo lo que les traía este día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Hola, hola. Se me durmieron. No, todo claro, doctora. No, doctora. Ah, no sé si Todo claro, alguna, doctora. no sé si alguna de ustedes ya ha utilizado algún tipo de estos tratamientos que vimos este día. Bueno, yo ocupé método PRAT, le decíamos cuando estábamos, que yo también trabajé con escuela saludable. Sí, sí.
Entonces, sí, y cabal, nos daban el montón de ionómero y eso era lo que íbamos a hacer a las escuelas preventivos a las caries. Pero ahora el ionómero que usted ocupa en ese tipo pero el ionómero de fotocurado o de auto se puede ocupar. Se puede utilizar cualquiera de los dos, pero sí que sea un material, ¿verdad? Un ionómero de vidrio especial para restauraciones. Ah, ok. Ujú. Doctora, una consulta. Sí, ¿Y del método químico ninguno viene al país? Del papacaries, ninguno. el Brix sí lo venden acá. Y el de SDI, el otro del de plata, El ese, fluoruro de ese lo amino venden acá. también ya lo trajeron. Creo que desde el año pasado lo comenzaron a vender acá. Ah, ok, gracias. Ujú. De los fluoruros de amino, ese del SDI es el que deja menos pigmentación. Entonces, por eso es el boom de la marca del Rivastar. El año pasado, con el grupo anterior, una chica de Guatemala traía el Rivastar. Entonces, varias tuvieron la oportunidad de utilizarlo. Y bueno, lamentablemente, varios de esos bebés, porque lo utilizamos en bebés, ya no hemos podido darle el seguimiento para ver si efectivamente el fluoruro de amino logró detener los procesos de caries. Pero si alguna de ustedes pues tiene la posibilidad de llevarlo, ¿verdad? Para utilizarlo en alguno de nuestros pacientitos de ahí del diplomado, pues más que Yo bien. tengo, doctora. Nosotros en el Bloom ocupamos bastante el fluoruro de amino de plata. Lo voy a llevar el viernes. Ah, perfecto, perfecto. Así, por lo menos para que vean, ¿verdad? Cómo se utiliza. Voy a salir. No sé si tienen alguna otra pregunta, doctorcitas. Si está todo. Doctora, y si Mande. la coronita de acero cromado queda un poquito bastante larga de gingival, se puede hacer un recorte. La verdad que depende de la marca de la corona, porque las coronas 3M, que son quizás las que vienen anatómicamente mejor formadas, no dan tanto problema. Si el niño lo permite, ¿verdad? Sí se puede hacer algún tipo de recorte. El problema es dejarla muy corta, porque entonces se pierde todo el sentido de sellar la lesión de caries, porque al quedar el borde de la corona supragingival, hay un aumento del riesgo de filtración. Siempre tiene que quedar como adentro del surco gingival. Sí, bye. Gracias, doctora. Ujú. Bueno, doctora, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá. Muchas gracias a las que pudieron conectarse. Que tengan un bonito fin de semana. Y ya dentro de poquito yo le mando todo el material a la licenciada para que lo tengan disponible ahí en el campus. Que Muchas tengan gracias, doctora. un Gracias, bonito doctora. Muy fin bonita la de semana. clase. Un Y muy gusto. buenas. Muchas Gracias. gracias, doctora. Nada. Feliz Nos noche. vemos el viernes, primero Dios.